Vamos a hablar de interferencia y difracción. La interferencia es la combinación por superposición de dos o más ondas que se encuentran en un punto del espacio. La difracción es la desviación que sufre las ondas alrededor de los bordes y esquinas cuando el frente de onda se ve interrumpido por una barrera u obstáculo. Eh, Cuando tenemos dos fuentes, S1 y S2, ambas fuentes están situadas a un punto B a una distancia R1. La fuente S1 está a una distancia R1 y la fuente S2 está a una distancia R2. Tenemos interferencia constructiva cuando las fuentes están en fase y la diferencia de trayectoria entre R2 menos R1 es un número entero de longitudes de onda. La interferencia destructiva se da cuando la diferencia de trayectoria entre ambas fuentes es m más media longitud de onda. eh, las ondas se cancelan, o sea, la cresta de una onda se encuentra arriba al mismo tiempo que la cresta de la otra onda se encuentra en sentido opuesto. Haciendo un análisis geométrico de la experiencia de Young, tenemos un frente de onda eh, que se encuentra con dos rendijas separadas a una distancia d. Eh, Tenemos en cuenta que la diferencia de camino óptico, o sea, eh, R2 menos R1, es equivalente a d seno de tita entre, eh, entre la rendija a la pantalla hay una distancia R, y es muy importante tener en cuenta la cuestión trigonométrica, dado que la pantalla se encuentra lejos de la rendija, de tal manera que el seno de tita es igual a la tangente de tita, y la tangente, como, re- como recordarán, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería I, en este caso I dividido R. En resumen, la diferencia de camino óptico, que es la diferencia de trayectoria, o sea, R2 menos R1, es igual a D seno de tita. Cuando esa diferencia camino es un número entero de longitud de onda, tenemos interferencia constructiva, y cuando esa diferencia camino es m más medio longitud de onda, tenemos interferencia destructiva. M es cualquier número entero, eh, desde 0 a cualquier número positivo, o también los números negativos. Eh, una cuestión importante, tener en cuenta la distancia entre franjas, de franja brillante, o sea, entre una franja brillante respecto a otra franja brillante, que se obtiene haciendo la multiplicación entre la distancia entre la rendija, la pantalla, R, por el orden, eh, por la longitud de onda, dividido la distancia de separación entre la rendija. Hay una relación inversa entre la distancia entre franja brillante, o sea, I,
respecto de la distancia de separación entre rendijas. Por ejemplo, cuanto más pequeña es la distancia de separación entre la rendija, más espaciadas están las franjas brillantes entre sí. Y cuanto más grande es en la distancia de, están las franjas brillantes más cercanas entre sí. Eh, Se observa en la figura un patrón de interferencia. Tenemos franjas brillantes y franjas oscuras. En el orden central corresponde a m igual a 0. El siguiente, la siguiente franja brillante, m igual a 1. Y así sucesivamente, los órdenes también negativos, m-1, m-2. Y tenemos la franja oscura que corresponde a, por ejemplo, media longitud de onda. La primer franja oscura está cercana a, al a la franja brillante correspondiente al orden m igual a 0. Eh, en la imagen se puede ver un frente de onda que atraviesa dos rendijas separadas a una distancia d. Se forma un frente de onda esférico y la superposición de esos frentes de onda esférico eh, permite formar en una pantalla franjas brillantes y franjas oscuras. Las franjas brillantes, las franjas de interferencia tienen la misma intensidad y se puede apreciar en un gráfico de intensidad seno de tita esos valores. Por ejemplo, para m igual a 0, el pico que se encuentra en el centro, para m igual a 1, eh, o sea, para el orden m igual a 1, sería el valor correspondiente a seno de tita cuando equivalente a la al valor del cociente entre la longitud de onda dividido la distancia de separación. Por ejemplo, otro ejemplo sería para m igual a 2, eh, la función seno de tita estaría dando dos veces la longitud, dos veces la longitud de onda dividido la distancia de separación entre rendijas. Los patrones de interferencia en rendijas múltiples se observan para dos rendijas solamente tenemos máximos principales. Para tres rendijas tenemos un máximo secundario. Un máximo secundario es un pico chiquito que se encuentra entre dos máximos principales adyacentes. Por ejemplo, para un sistema de cuatro rendijas tenemos dos máximos secundarios. Para un sistema de cinco rendijas tenemos tres máximos secundarios. Bueno, habiendo repasado el fenómeno de interferencia, ahora pasemos al fenómeno de difracción, a observar las partes gráficas. Fíjense que tenemos un láser que atraviesa una abertura y se forma la figura de difracción. Esa figura de difracción, recuerden que está formada por una franja brillante muy intensa a la que le sigue franja brillante de menor intensidad, rodeada así por franja oscura. Acá tenemos lindos ejemplos y otro ejemplo es, acá tenemos una difracción por una rendija, se nota una franja central muy brillante, eh, después franja brillante de menor intensidad, eh,
A continuación, todo, cada franja brillante entre sí está rodeado por franja oscura.